Gentiles amigos, bienvenidos a Escudriñando tu Palabra. Hoy vamos a continuar con la investigación que hemos hecho justamente del nacimiento de Jesús el Cristo, según lo que nos narra Mateo y según lo que nos narra Lucas. Y podemos ver que en las diferentes representaciones que se han hecho del nacimiento de Jesús el Cristo, aparecen figuras que resultan muy interesantes, pero que tienen un simbolismo que desafortunadamente ha pasado desapercibido para todos y cada uno de nosotros. Nos hemos fijado en el nacimiento, en la estrella de Belén, el árbol de Navidad, en las esferas y todo ese tipo de simbolismos que fueron creados por la tradición y por la religión, pero que nada tienen que ver con lo que nos informa Mateo y Lucas. Y ahora justamente vamos a ver cuál es exactamente la esencia del simbolismo con que Mateo y Lucas, que son los únicos que nos narran el nacimiento de Jesús, podamos extractar la esencia misma de la importancia que tiene para nosotros el conocer a aquel Dios todopoderoso que vino a tomar figura humana y que nació en Belén de Judea. Pero el propósito especial e importante de todo esto es que tengamos muy claro por qué es el único a quien debemos adorar, por qué es el único al que debemos seguir, por qué el seguir a Cristo no es una religión, simple y llanamente es un reencuentro con Dios. Por eso lo dijo claramente: yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahí está la esencia del por qué tenemos que seguir a Jesús el Cristo. No a Jesús como nos lo han enseñado en las religiones evangélicas, sino a el Cristo, el Mesías, el que había de venir y que todavía están esperando los judíos. Pero lo más increíble es que las religiones de Occidente, que derivan de la religión judía, no pueden darnos la verdad de lo que dice la palabra de Dios. Tenemos que venir nosotros mismos, escudriñar, indagar, averiguar, porque el único que nos puede dar la clave espiritual para que podamos comprender su palabra es Jesús el Cristo a través de su Espíritu Santo. Y lo dijo claramente: les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Espíritu Santo no vendrá a ustedes, y Él viene, les va a convencer a ustedes de pecado, de justicia y de juicio. Tres. De pecado, de justicia y de juicio. Eso es básicamente la esencia misma de lo que representa la palabra de Dios. Y eso es exactamente lo que tenemos que analizar, lo que tenemos que averiguar, lo que tenemos que indagar, lo que tenemos que estudiar. Pero volviendo otra vez a las representaciones del nacimiento de Jesús el Cristo, podemos darnos cuenta que aparecen el asno y el buey al lado de la cuna del niño, es decir, del pesebre. Con ello se quiere significar que los animales menores y más humildes de la creación y los pastores, que eran los más despreciados de toda la sociedad judía, y los sabios ajenos a la religión judía, que no pertenecían ni en raza, ni en creencias, ni en ideas, ni en enseñanzas, no eran seguidores de la ley mosaica. Entre los pastores y los sabios fueron los únicos que pudieron reconocer a Dios nacido en la tierra. Y esto es importante que tengamos en cuenta por qué estos son los que están presentes cuando nació Jesús el Cristo y cómo fue que ellos lo reconocieron como Dios. El profeta Isaías, en el capítulo 1, versículo 3-4, dice lo siguiente: el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende
mi pueblo no tiene conocimiento. Por eso es que Lucas, que se dio a la tarea de investigar, de averiguar, de indagar profundamente todo lo que sucedió cuando Jesús el Cristo nació, ejerció su ministerio en la tierra y ascendió, es justamente lo que nos narra en su evangelio. La clave espiritual que él encontró a través de la unción del Espíritu Santo para poder magnificar cada una de las representaciones que se manifiestan en su evangelio, y al igual que Mateo. Y dice: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron al Dios Todopoderoso, provocaron a ira al Santo Dios de Israel y se volvieron atrás. También aparece el asno cuando debe huir María y José a Egipto, escapando de la sentencia de Herodes, que ordenó matar a todos los niños recién nacidos y que ya vimos en los capítulos anteriores. José y María y el niño huyen a Egipto y se quedan ahí hasta la muerte de Herodes. También vemos que Jesús el Cristo entra a Jerusalén montado en un pollino, en un asno, cuando hace su entrada triunfal en Jerusalén a los gritos de la gente que gritaba Hosana, y que desafortunadamente nos lo han traducido de manera errónea, porque nos dicen que decía: bendito el que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Esa es la mala traducción que nos han hecho de cuando la gente gritaba Hosana a la entrada de Jesús a Jerusalén, y justamente montado en un asno. Pero lo que significa Hosana es: salva, ahora te ruego. Eso era justamente lo que el pueblo estaba gritándole a Jesús el Cristo cuando entró a Jerusalén: salva, ahora te ruego. Eso es justamente, y eso es exactamente lo que tenemos que pedirle al Todopoderoso que haga en este momento de pandemias y de todas las situaciones que ya conocemos y que se están viviendo día con día. Hosana, Altísimo Señor, y ten piedad de cada uno de nosotros. Ahora veamos qué simboliza el buey. El buey simboliza la fuerza y la paciencia. Suele usarse para representar a todos los que soportan un yugo con paciencia y trabajando para el bien de los demás. Esa es justamente la razón por la cual el buey aparece exactamente en la representación del nacimiento de Jesús el Cristo. Pero desgraciadamente fue muchas veces usado para los sacrificios del pueblo hebreo, al igual que el cordero, para aniquilar la fuerza y la paciencia del pueblo de Dios. Eso es exactamente lo que nos está mostrando Lucas y Mateo desde el nacimiento de Jesús. ¿Qué es exactamente lo que vino a hacer Jesús el Cristo? Y precisamente por eso es que tenemos que escudriñar la palabra. Otra de las cosas que podemos darnos cuenta es que hay pastores cerca del niño. Han venido hasta el pesebre con sus ovejas y el carnero como jefe del rebaño, y son los que defienden a las ovejas del ataque del lobo. Le hacen frente al lobo y lo derrotan. Es el símbolo del poder de Cristo que vence a Satanás. Vienen los pastores avisados por un ángel y le adoran. Esa es la verdadera simbología de todo esto, pero desgraciadamente pasa desapercibido y muchos colocamos nuestro nacimiento, ponemos las figuras, pero no relacionamos lo que significa cada una de esas figuras que muchos colocamos en nuestros nacimientos. La religión también ocultó que fue el arcángel Rafael el que llegó a avisarles a los pastores que había nacido el Mesías.
Y esto es importante porque desgraciadamente vemos que nada más dice que un ángel les mostró. Pero se trata nada menos que del arcángel Rafael. Y Rafael significa medicina de Dios. Es decir, estaba anunciando al pueblo que venía la medicina que necesitaba el hombre y que durante miles de milenios estaba esperando a que llegara. Y desgraciadamente estamos en pleno siglo XXI y los judíos todavía están esperando que venga el Mesías. ¿Por qué? Porque no lo han comprendido. Y lo más terrible de todo es que como la religión judía es la que ha derivado todas las religiones occidentales, todavía seguimos esperando al Mesías. Entonces es importante que entendamos que la religión ocultó que fue el arcángel Rafael, que significa medicina de Dios, quien se apareció a los pastores la noche del nacimiento de Jesús y le dijo claramente a los pastores: no teman, pues vengo a darles una nueva de grandiosísimo gozo para todo el pueblo. Y es que hoy ha nacido en la ciudad de Belén el Salvador, que es el Cristo, el Señor nuestro. Pero tenemos que entender que hay una diferencia muy grande entre gozo y alegría. El gozo produce felicidad y la felicidad es permanente. En cambio, la alegría es relativa, se va muy rápido, tal como llega, se va. Entonces tenemos que entender que lo que estamos escudriñando, tenemos que analizarlo, tenemos que desmenuzarlo para que podamos entender la esencia misma de lo que sucedió en el nacimiento de Jesús el Cristo. El arcángel Rafael se dirige a los pastores, que ya vimos que son la fuerza y representan la fuerza de Dios. Arcángel, veamos qué significa arcángel. Arcángel, los arcángeles cumplen un trabajo importante encargado por Dios y que afecta o tiene contacto directo con los humanos y seres que pueblan la tierra. En la Biblia se habla de 4 arcángeles por su nombre. En cambio, el ángel realiza tareas mucho más específicas que un arcángel, interactuando con las personas para llevar mensajes divinos o para cuidar a la humanidad de peligros. Pero hay una cosa bien interesante que tenemos que entender. Los ángeles no están para servirnos a nosotros. Los ángeles son enviados por Dios para cuidarnos, pero es falso que nosotros podamos dirigirnos al ángel y decirle: ángel, ven y protégeme. No. Por eso el Salmo 103 es muy claro. Ángel realiza tareas mucho más específicas que un arcángel, interactuando con las personas para llevar mensajes divinos o cuidar a la humanidad de peligros. Ahora veamos lo de la estrella de Belén. La estrella de Belén, que guió a los magos, que ya vimos que son astrónomos, hasta el pesebre, simboliza la luz que vence a la oscuridad de una fe ciega e irracional en la religión a la fe iluminada que nos guía a Cristo Jesús, el Hijo del Dios Altísimo y viviente. La astronomía es la ciencia que estudia el universo en su conjunto a partir de el análisis de las posiciones, movimientos, estructuras y evolución de los astros. La astrología es una disciplina pseudocientífica que trata de predecir acontecimientos de la vida humana en base a los astros y su posición en el cielo. Como vemos, son cosas completamente diferentes. La astronomía es una ciencia y la astrología es una pseudociencia. Otra de las cosas importantes que nos muestra el Evangelio de Mateo y de Lucas con respecto al nacimiento de Jesús el Cristo es que el niño descansa en el pesebre, en un estado
natural del hombre. No nació en el pesebre porque fuera pobrecito, porque ya no había lugares en los mesones para poder atender o recibir a María y a José. No. La esencia del pesebre es que es el estado natural del hombre cuando nace. La carencia de bienes y posesiones, como cuando nacemos, que venimos completamente desnudos a este mundo. También es el símbolo de la inocencia y de la pureza. No tengo nada, no hay absolutamente nada a qué aferrarme, de qué asirme o de qué presumir. Y por lo tanto, Jesús el Cristo descansa en la cuna sobre la paja. ¿Y la paja qué es? Veamos lo que dice Primera de Timoteo 6:7, que confirma lo que yo estoy diciéndoles. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Pero si analizamos este versículo que les acabo de leer de Timoteo 6:7, vemos que en ningún momento está diciendo que no tengamos dinero, que no querramos tener cosas. No. Es la esencia misma de que vinimos a este mundo solos, sin nada, y solos y sin nada vamos a salir de este mundo. Esa es la esencia.